cambio empieza desde adentro. No te detengas, tu reflejo debe hacerte feliz. No importa si tienes una cicatriz que te marcó la vida o un perfil que no te agrada. Lo importante eres tú, porque tú lo vales. Hacemos cirugía plástica segura. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy tenemos un programa grabado. ¿Por qué? Porque en este instante me encuentro en quirófano y estoy realmente resolviendo un caso bastante interesante que en un próximo programa les vamos a ayudar con esto. En realidad, esta es una reconstrucción, lastimosamente, de un paciente que tuvo un accidente de tránsito y que estamos haciendo una reconstrucción facial con maxilofacial, nosotros cirugía plástica y otorrino. Es un caso bastante interesante, bastante grave también y pues que lastimosamente va a durar varias horas. Entonces por eso es que he decidido realizar el día de hoy un programa grabado para justamente poder permitir que toda la información que necesitamos dentro de lo que es cirugía plástica segura podamos tenerlas para ustedes siempre. Un tema que vamos a hablar el día de hoy, que justamente también en cierta forma tiene un poco de relación con la parte facial, es esto de lo que es la bichectomía y el perfilamiento facial. Me preguntan muchísimo, y en especial en esta época de verano en la cual quieren hacerse procedimientos en los que se necesita realizar algo un poco más rápido para poder irse a vacaciones, para poder inclusive regresar a su trabajo rápidamente. Lastimosamente la pandemia, como ustedes saben, nos ha prohibido un poco también esta parte de vacaciones y se necesita este tipo de procedimientos para que cada uno de ustedes pueda obtener ese resultado que está buscando y más que nada un perfilamiento, un afinamiento del rostro, pero más que nada vamos a hablar el día de hoy cómo se tiene que hacer la bichectomía, en qué casos amerita, en qué casos no amerita. Les he preparado un pequeño reportaje para que ustedes puedan darse cuenta en qué hablamos de bichectomía y qué es lo que tenemos que hacer. Regresamos en un rato. Cuando una persona no presenta problemas de sobrepeso, pero su rostro luce ancho o redondo, lo más probable es que se deba a una acumulación exagerada de grasa en las mejillas. Las bolsas o bolas adiposas de Bichak son cúmulos de grasa ubicados debajo de los pómulos entre el músculo macetero y el bucinador, que le dan soporte y estructura a nuestro rostro, mientras sirven como almohadillas de lubricación que permiten los movimientos de masticación. Aunque todas las personas lo poseen, en algunos casos estos cojines grasos se desarrollan de manera exagerada, dando como resultado un rostro demasiado redondo o abultado, con ángulos poco definidos. En estos casos se hace necesario un adelgazamiento facial mediante la reducción de las bolas de Bichak, procedimiento que se conoce como bichectomía. Hablamos de un proceso quirúrgico estético mínimamente invasivo que se realiza en la boca del paciente con anestesia local. El propósito es extraer el volumen sobrante de estas bolsas para brindarle una apariencia más delgada y armoniosa al rostro del paciente, logrando un perfilamiento adecuado de las estructuras faciales y un mayor pronunciamiento de los pómulos. En muchos casos, si el paciente busca un afinamiento más pronunciado, se pueden usar otros recursos como una lipo de papada, pero será un cirujano certificado quien podrá recomendarle lo más adecuado en su caso para un mejor resultado. Recuerde siempre, no ponga en manos inexpertas su salud, ya que una mala decisión podría traer graves consecuencias. Hacemos cirugía plástica segura por 15 años. Como ustedes observan, en la parte de lo que es bichectomía y lo que es perfilamiento facial, muy importante siempre tomar en cuenta si es que el paciente es o no es candidato. Muchas de ustedes y muchos de ustedes acuden a mi consulta y ya vienen muchas veces con esta idea de que lo que pasa es que tengo que hacerme una bichectomía. Quiero hacerme un perfilamiento del rostro, quiero verme mucho más delgada, mucho más delgado y pues por supuesto he escuchado, he visto en internet muchas ocasiones que la bichectomía es la solución. Y aquí también tengo que decirles una cosa y con mucho susto realmente les digo, existen especialistas que no son cirujanos plásticos que lamentablemente se meten a hacer bichectomía. Y esto no está bien. ¿Por qué? Porque existen pruebas en el examen físico que nosotros podemos hacerles a nuestros pacientes para poder determinar si es que las bolsas de Bichat son de sostén, son de volumen
o son mixtas, de sostén y volumen. ¿De qué depende todo este tipo de cosas? Pues depende muchísimo del posicionamiento de las bolsas de Bichat, depende en qué estructuras se encuentran más adheridas y principalmente si es que el momento en el que nosotros hacemos en el examen físico las pruebas pertinentes para poder determinar si es que el paciente tiene bolsas de Bichat de volumen o tiene bolsas de Bichat de sostén o las tiene mixtas, poder saber qué tipo de técnica necesitamos. ¿Por qué? Porque hay que recordar una cosa. Cuando hablamos nosotros de bolsas de Bichat, cuando nosotros hablamos de lo que es perfilamiento del ángulo, cuando nosotros hablamos inclusive del hipo de papada, también tenemos que tener en cuenta muchísimo la parte del mentón. Esta parte es muy importante porque los pacientes que normalmente tienen los mentones intruidos, es decir, metidos, no muy proyectados, tradicionalmente en estos pacientes, cerca del 87% de los casos, tienen las bolsas de Bichat que son de sostén. Y esa parte es muy importante porque he tenido en la consulta pacientes los cuales han venido con mentones intruidos, realizados ya una bichectomía y pues por supuesto ya envejecidos. Uno de los ejemplos que ustedes están viendo en este momento en pantalla es muy similar a lo que les estaba hablando anteriormente antes de los mentones intruidos. Aquí en este caso lo que hemos realizado es un afinamiento del rostro, este afinamiento del rostro con una bichectomía en el que hemos realizado la resección de la bolsa de Bichat para poder dar el afinamiento y también hemos concluido con una pequeña lipo de papada, lipo de los ángulos para poder dar ese afinamiento y como ustedes observan el resultado de un afinamiento facial es el adecuado. Pero tomando en cuenta nosotros este tipo de características en lo que les estaba mencionando anteriormente al respecto de lo que son mentones, en los mentones es muy importante tomar en cuenta esto porque si es que el paciente no tiene mentón y se le realiza una bichectomía, el rostro se va a envejecer, el rostro se va a caer. Esto es muy importante. Quiero enseñarles otro caso en el cual tenemos nosotros para poder indicarles qué es lo que se ha hecho. Aquí, en este caso, en esta paciente, pues hemos podido no solo retirar la bolsa de Bichat, sino también hemos podido mejorar los pómulos. ¿Cómo se mejoró los pómulos? Pues simple y llanamente con un poco de grasa extraída en este caso del abdomen en el que se ha dado un mejor estiramiento de su rostro, un mejor afinamiento y un perfilamiento y pues por supuesto el momento en el que se retira las bolsas de Bichat pues se da ese efecto blush que ustedes las mujeres lo llaman, es decir un efecto de un perfilamiento justamente del rostro. Entonces esta parte es importante porque los pacientes tienen que saber cómo actuar frente a lo que es bolsas de Bichat. Cuando tenemos pacientes en los cuales las bolsas de Bichat son estrictamente solo de sostén, ahí no debemos hacer este procedimiento porque vamos a envejecerle, vamos a dañar el rostro y pues por supuesto los pacientes no van a tener ese resultado que está buscando. Siguiente imagen. En este caso, una paciente en la cual tenía un rostro, como ustedes le ven, ligeramente caído, pero teníamos nosotros la ventaja de que sus bolsas de Bichat, que en un principio fueron un poco difíciles de diagnosticarles, se determinó que son bolsas de sostén y bolsas de volumen. Entonces, en esta paciente no se hizo una bichectomía completa, se hizo una bichectomía parcial. ¿Qué significa esto? Que nosotros se retira la bolsa de Bichat solo hasta el punto en el cual está dando volumen y el resto se lo deja dentro de lo que es de la paciente para poder permitir que no se caiga el rostro, que tenga un sostén adecuado y pues por supuesto, como ustedes observan, hemos tenido un mejor perfilamiento, un mejor afinamiento y el rostro ya no se lo ve tan cuadrado. Pero por supuesto, es importante siempre informarle a nuestros pacientes qué es lo que necesitamos, qué es lo que nosotros tenemos que realizar dentro de lo que es la cirugía para que justamente se obtenga el resultado que estamos buscando. En la siguiente imagen que vamos a ver nosotros en este instante, pues es una paciente en la que, si es que ustedes observan en el antes, no tenía un rostro muy redondo, muy cuadrado, ni mucho menos, pero sí necesitaba aquí. Necesitaba la bichectomía que se le realizó, necesitaba, por supuesto, la parte de ángulos maxilares. Como ustedes observan en el después, el ángulo maxilar está mucho mejor definido, pero principalmente una de las cosas en las que se necesitaba para darle un realce porque su rostro se estaba cayendo era darle un poco de pómulos y principalmente darles un poco en el ángulo cigomático, es decir, en este huesito que tenemos aquí por debajo de la patita de lente en mi caso, pues este hueso que aquí tenemos, ese arco cigomático que tenemos es muy importante en muchos pacientes poder darle ese volumen, ese realce para que el rostro se eleve y para que podamos tener ese resultado que estamos buscando. Siguiente imagen. Aquí
Una paciente en la que nosotros necesitamos y fue muy importante realizar, a más de el perfilamiento del rostro, que en este caso particular se hizo un retiro solo de la parte superior de la, perdón, solo de la parte del cuerpo de la bolsa de Bichat, también fue necesario realizar un pequeño remodelamiento del mentón. Pero como en el caso de la paciente teníamos nosotros justamente marcado del mentón, este hundimiento del mentón, pues era necesario respetar su anatomía para que justamente no cambie. Aquí se le hizo con un poco de grasa, en el que pudimos introducirle en cada una de las partes del mentón para que no se perdiese justamente ese hundimiento y así poder darle ese afinamiento que ustedes están viendo justamente en el 3/4 de la foto y pues por supuesto el mentón permitirnos a nosotros darle una mejor proyección. Y si es que ustedes observan muy detalladamente, los labios tienen una mejor predisposición. Esos labios se predisponen de mejor manera porque justamente el rato que devolvemos los volúmenes adecuados al rostro y hemos quitado los volúmenes excedentes del rostro, pues la anatomía y la ergonomía del rostro cae dentro de lo que tiene que caer y anatómicamente se ve pues muchísimo mejor y por supuesto estéticamente la paciente mucho más atractiva. Siguiente imagen. En este caso, una paciente que una de su queja principal era que se veía un rostro no solo redondo, sino más bien cuadrado, como ustedes lo observan. Y pues había incursionado en varios tratamientos con Botox, había incursionado en varios tratamientos, inclusive con mesoterapias, con carboxiterapias del rostro y demás, y no se daban cuenta de que no era en realidad la parte externa de la grasa. Porque también hay que tener en cuenta esto, ¿no? El momento en el que examinamos a nuestros pacientes, tenemos que saber si es que la bolsa de Bichat es la que nos está causando el volumen o en su defecto la grasa periférica o externa es la que nos está ocasionando a nosotros esta redondez, este rostro esférico o este rostro cuadrado. Entonces, en este caso, pues una bichectomía fue lo ideal y como ustedes observan justamente en el después, la paciente está muchísimo más estilizada, no se ha visto cambios en la forma de su rostro en el sentido de que no ha cambiado su imagen, pero sí nos ha dado un rostro mucho más estilizado, un rostro mucho más estético y principalmente un rostro más fino, porque en el caso de la paciente eso era lo necesario. Y pues por supuesto, una vez en el cual nosotros hemos retirado, pues se ha acomodado bien las estructuras y entendió ventajosamente que no, este tipo de tratamientos externos muchas veces como la mesoterapia, la carboxiterapia, no son los adecuados. No son los adecuados para los pacientes porque sí, hay que tomar en cuenta realmente en dónde se encuentran las estructuras que están ocasionando cierto tipo de alteraciones. Por eso, muy importante que cuando pensemos nosotros en bichectomía, realícenlo con un cirujano plástico. Otras especialidades, porque trabajan en muchas ocasiones en cavidad oral o porque trabajan en el macizo facial o porque simple y llanamente han cogido cursos que son realmente angustiantes para nosotros los cirujanos plásticos, cursos a veces que dicen curso de bichectomía, curso teórico práctico, en el cual llaman a pacientes y piensan que es cuestión de operar. No es de esa manera. Hay que tener muy en cuenta a nuestros pacientes porque hay que saber que son ustedes, son una vida, son cada uno de nuestros pacientes y que necesitan ustedes tener siempre el mejor resultado. Y recuerden una cosa que es muy importante, las estructuras faciales se encuentran íntimamente relacionadas con vasos, con nervios, la misma musculatura que se encuentra ahí, las cuales tienen que ser tratadas con el respeto necesario, pero principalmente con el conocimiento de la anatomía facial para poder evitar desgracias. Porque no es cuestión de entrar, hacer una incisión, retirar la bolsa y nos fuimos. Hay que saber qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de nuestros pacientes para poder así, primero, evitar complicaciones, segundo, darles el resultado que están buscando, pero principalmente tomar en cuenta que siempre el tratamiento y el diagnóstico que tenemos que hacer a nuestros pacientes sea el adecuado. Tenemos una imagen más para poder conversar de esto. En esta paciente, bueno, un caso realmente muy importante y esta paciente quedó muy agradecida porque, como ustedes ven, primero, a más de que no tenía un rostro grueso, pero tenía esa papada y tenía también, pues, justamente la parte de los pómulos en la región superior. Se ve como que estuviera medio caído, medio voluminoso, como que una estructura que realmente está media desigual en su rostro. Y, pues, justamente sus bolsas de Bichat nos estaban dando un volumen que no debería haber tenido en ese momento.
Por consiguiente, se hizo una bichectomía, se hizo una lipo de papada, se dio una mejor proyección del mentón y se regularizaron los ángulos. En este caso se hizo un perfilamiento completo de su rostro y este perfilamiento nos permite, como ustedes ven en el antes y el después, pues darle un rostro mucho más armónico, mucho más definido, pero principalmente mucho más rejuvenecido, que es una de las cosas las cuales le agrada muchísimo a la paciente y pues por eso está muy agradecida. Por eso, importantísimo, importantísimo siempre tomar en cuenta qué es lo que se necesita hacer. No es solo la bichectomía, no solo es la lipo de papada, no solo es la lipo de ángulos, no solo es incrementarle los pómulos. En ocasiones de los pacientes tenemos que hacer varias técnicas para poder darle ese resultado que está buscando, ¿sí? Siguiente imagen. Dentro de lo que es esta paciente, pues esta paciente realmente sufría de mucha angustia visual. Pensaba que su rostro estaba caído, pensaba que su rostro estaba pues completamente en falla de armonía de su cuerpo, porque por el contrario es una paciente que tiene un cuerpazo y pues no se sentía que en realidad tenía ese rostro que combinaba con su cuerpo. Entonces quería tener algo más estilizado, necesitaba tener algo en lo cual vaya combinando con su cuerpo, pero principalmente porque sus hermanos lastimosamente siempre le molestaban al respecto de tener estos cachetitos. Entonces, importante siempre nosotros tener en cuenta esto porque muchos pacientes acuden a la consulta y dicen, no, lo que pasa es que solo me veo gordo o gorda el rostro. Y pues existe un sinnúmero de situaciones por detrás de todo esto. Por eso es muy importante que los pacientes, cuando acuden a la consulta, poder nosotros realizar una historia clínica adecuada y saber qué es lo que necesitan, pero principalmente comprender el paciente hasta dónde quiere llegar, qué es lo que necesita hacer para poder obtener ese resultado que estamos necesitando. Esta paciente que ustedes están viendo en la siguiente imagen, una paciente la cual tuvo la oportunidad de venir del exterior, de venir de los Estados Unidos, para poder realizarse a más de una cirugía corporal, pues tuvimos la oportunidad de hacerle una evaluación correcta de su rostro y pues tuvimos la oportunidad de realizar, como ustedes observan, una buena lipo de papada, una mejor proyección del mentón, realizar una bichectomía y principalmente hacer una armonización de su rostro en el cual mejoramos ligeramente pómulos y como ustedes observan, inclusive pareciera como que si es que estuviera operada la nariz y en realidad no es eso, es que simple y llanamente las estructuras faciales caen en donde deben caer anatómicamente y pues permiten que el rostro sea muchísimo más armónico, quita esa dureza del rostro y se vuelve mucho más fino y al verse más fino se vuelve más delicado, más la cirugía corporal que tuvimos, pues ventajosamente ha permitido que el rostro y el cuerpo combinen el uno con el otro, pero principalmente que el resultado de la paciente sea el adecuado. Esta paciente, uno de los últimos casos que hemos realizado, pues una paciente en la cual trabaja mucho, como ustedes observan, en realidad su piel un poco deteriorada, tuvimos la oportunidad de realizar no solo la parte de bichectomía, sino también un incremento de la parte de los surcos nasogenianos, mejorar el perfil del mentón, mejorar ángulos, porque también se hizo una lipo de papada, pero principalmente hicimos también, a más de eso, pudimos hacer una restauración de su piel para poder dar un mejor levantamiento, para poder reacomodar bien sus estructuras, pero como ustedes observan tiene unas pequeñas manchitas, esas manchas también pudimos tener la oportunidad de retirarlas, esto ya fue con técnicas de láser. Este resultado en realidad es en más o menos un periodo de unos 8 meses. Eso también quiero que tengan en cuenta. Muchos pacientes a veces acuden a mi consulta y dicen, no, lo que pasa es que yo quiero este antes y este después, y piensan que es así de inmediato. No funciona de esa manera. Existe un proceso en el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si bien es cierto, yo les enseño el antes y el después, pero justamente lo que sucede en el interín entre el antes y el después, como en este caso, por ejemplo, es una paciente que nos hemos demorado 8 meses en poder darle ese tratamiento, pero principalmente porque su piel estaba muy deteriorada por su alta carga laboral. Y pues justamente tenía una nutrición inadecuada, una alimentación deficiente, más que nada desordenada, pero una vez que nosotros logramos corregir toda la parte del perfilamiento facial, ella mismo se sintió realmente con toda la motivación para poder continuar y darse cuenta que lo único que necesitaba es dar ese pasito extra. Y ese paso extra ha permitido que tengamos nosotros ese después espectacular que ustedes están viendo. Entonces,
Importante que ustedes vean los distintos casos que les he presentado ahora para que se den cuenta hasta dónde tenemos que llegar y qué es lo que podemos hacer nosotros cuando hablamos de perfilamiento facial. Perfilamiento facial, bichectomía, afinamiento del rostro, levantamiento de volúmenes, reestructurar nuevamente lo que es el ángulo maxilar y pues por supuesto mentones son parte de las estructuras que nosotros tenemos que tener en cuenta en cada uno de nuestros pacientes para poder saber qué necesitamos hacer y más que nada, principalmente, darnos cuenta si es que las bolsas de Bichat son de sostén, son de volumen o son mixtas. Esta parte es muy importante. Y ahí, todas las personas las cuales nos están escuchando y por supuesto que están compartiendo este video en este instante, van a poder ayudarles a otras personas que están buscando esto del afinamiento, que están buscando, inclusive ustedes mismas que ustedes están deseando este tipo de tratamientos, puedan saber qué es lo que deben esperar de esta cirugía. Y no solo en ocasiones de solo la bichectomía, o no solo son los ángulos, o no solo son los mentones, o no solo son los pómulos. Pueden ser muchas cosas, puede ser lipo de papada, puede ser que inclusive nosotros tengamos que colocar unos ligeros puntos de levantamiento a nivel de la cola de la ceja. Es decir, existen varias técnicas que nosotros tenemos que utilizar para un afinamiento facial adecuado. En este caso hemos hablado de bichectomía, uno de los tópicos más grandes que existen porque también lo comercializan de una manera muy grande. Y ustedes se van a encontrar en el internet con tratamientos de 2x1, de inclusive ven acá y te hacemos por $150. No se dejen llevar, por favor, por el precio. Las personas que se dejan llevar por el precio, lastimosamente, son las que han caído en manos de no profesionales o en manos que lo único que están interesados es en esto, es en su dinero. Y eso es importante. Cirugía plástica es medicina y cirugía plástica es para todos. Por eso es la opción de cirugía plástica segura, para poder tener nosotros la opción de darles la indicación a cada una y a cada uno de ustedes que sepan en dónde deben hacerse, cómo deben hacerse las cosas, pero principalmente qué es lo que deben preguntar, qué es lo que deben esperar de cada una de estas cirugías. Quiero agradecerles un montón el día de hoy. Estoy en espera de poder ver ese video que estamos preparando nosotros en cirugía en este momento y pues por supuesto compartir todo esto que es cirugía plástica segura con ustedes. Quiero agradecerles el día de hoy, la noche de hoy, que estén con nosotros y por favor no se olviden, compartan este video para que más personas se enteren de todo lo que es cirugía plástica segura. Muchísimas gracias. Una buena noche. Ahora somos MetroCare Medical Center. Ya no solo cuidamos tus ojos, nos renovamos para brindarte más servicios de salud en la ciudad de Ibarra. Geriatría, oftalmología, cirugía plástica, tratamientos estéticos, medicina ocupacional, prevención del COVID-19. Para nosotros cuidar de tu bienestar es nuestro compromiso. Estamos ubicados en la Teodoro Gómez y Maldonado esquina, frente al Colegio Teodoro Gómez. Ven a donde tu salud es nuestra prioridad. Citas al 2950-826 o al 0999-565736 o escríbenos a nuestras redes sociales. Somos MetroCare Medical Center. Estamos buscando a los pacientes afectados por los biopolímeros. Muchos llegaron ya a mi consulta. Quiero conocer tu historia. Quiero informar para evitar que esto siga sucediendo. Escríbenos y forma parte de esta nueva campaña que busca cambiar vidas. No más venenos, no más biopolímeros. Hacemos cirugía plástica segura.